La siguiente diapo es sobre tablas de frecuencias con datos agrupados en cuantitativa discreta. Dijimos que los valores de cuantitativa discreta son todos los números enteros, ¿sí? Entonces en la primera fila nos encontramos con un estudio sobre cantidad de controles de salud, donde tenemos 6 variables desde 0 control, la persona que nunca se hizo un control, la persona que tuvo un control, 2 controles, 3 controles, 4 controles y 5 controles. Se estudiaron 140 pacientes. En la segunda columna nos encontramos con la frecuencia. La frecuencia viene siendo la cantidad de veces que las personas tuvieron estos controles de salud. En la primera fila nos encontramos 10 personas que no tuvieron ningún control. En la segunda nos encontramos con 15 personas que tuvieron un control. En la tercera fila nos encontramos con 28 personas que tuvieron 2 controles. En la cuarta fila nos encontramos con 35 personas que tuvieron 3 controles. En la quinta fila nos encontramos con 30 personas que tuvieron 4 controles. En la sexta fila nos encontramos con 22 personas que tuvieron 5 controles. En total se estudiaron 140 pacientes. La frecuencia acumulada viene siendo la suma de estas cantidades de controles. En la primera fila que nos encontramos con 10 controles que pertenecen a estas personas que no tuvieron ningún control, 0 control. En la segunda fila nos encontramos con las frecuencias acumuladas de estas 10 personas que no tuvieron ningún control más las 15 personas que tuvieron un control, o sea que son 10 más 15 son 25. En la tercera fila nos encontramos con las frecuencias acumuladas de las 25 personas que tuvieron un solo control más los 28 controles que tuvieron estas personas que se hicieron 2 controles. En total nos da 53. Y así sucesivamente continuamos con el resto de las filas. La frecuencia relativa es como bien dijimos, ¿no? Que es el valor de la frecuencia absoluta que se divide por la cantidad de unidades experimentales totales que tenemos. Les doy un ejemplo. En la primera fila que tenemos 0 control de salud y tenemos 10 pacientes, que es la cantidad de la frecuencia, eso se divide sobre el total de la cantidad de los pacientes, o sea sería 10 dividido 140 y nos va a dar una frecuencia relativa de 0,07 o 0,071. Si tomamos 3 cifras detrás de la coma, eso nos va a hacer que nos dé más exacto. Se puede llegar a tomar 2. Pero bueno, si se pueden tomar 3, mucho mejor. Bueno, en la primera fila de los valores de 0 control tenemos una frecuencia relativa de 0,071. En la fila 2, que es la frecuencia de 15 pacientes, tenemos una frecuencia relativa de 0,107. En la fila 3, que corresponde a 2 controles de salud en 28 pacientes, nos da una frecuencia relativa de 0,2. Y así sucesivamente continuamos con el resto de las filas. Después, continuando con la tabla, nos encontramos con la columna de frecuencia relativa porcentual. A esta frecuencia relativa se la multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Entonces, 0,071, que son los que pertenecen a los 10 pacientes que no tuvieron ningún control, nos da un total de 7,14%. En los 15 pacientes que tuvieron un solo control, nos da 10,71%. En los 28 pacientes que tuvieron 2 controles, nos da un 20%. Si sumamos todos estos valores, nos da un total de 100%. Esta es la cantidad en porcentaje de frecuencia relativa. Bueno, en la última columna nos encontramos con la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. O sea, esta frecuencia relativa se multiplica por 100 para tener el porcentaje de cada uno. En pacientes que tuvieron 0 control, que son 10 pacientes, viene siendo el 7,14% de la muestra total. En los 15 pacientes que tuvieron un solo control, son 17,86%. En los pacientes que tuvieron 2 controles, que han sido 28, nos da un 37,86%. En los que tuvieron 3 controles de salud, que han sido 35 pacientes, nos da un 62,86%. En pacientes que tuvieron 4 controles, que han sido un total de 30 pacientes, nos da un 84,29%. Y así terminamos nuestra tabla de frecuencia cuantitativa discreta.